Y ahora hablaremos de este tema que está generando bastante debate, no solamente a nivel de medios, sino también a nivel de redes sociales y, por qué no, también en la propia casa, donde uno tiene a un personal doméstico, una persona trabajando para los integrantes de la casa. Carlos, fíjense, vamos a conocer, y en esta placa primeramente vamos a conocer los datos básicos de la ley 5407 del año 2015. En esta normativa se establece el pago del 60% del salario mínimo como salario para las empleadas. En el país existen unas 220.000 mujeres que trabajan en el sector doméstico y ese 60% del salario mínimo legal vigente representa como salario para el personal doméstico 1.267.537 guaraníes. De sancionarse, de promulgarse lo que resolvió ayer el Senado de pagar el 100% del salario mínimo, entonces el personal doméstico pasará a ganar también 2.112.562 guaraníes. Ahora, ¿quiénes son trabajadores domésticos según la ley? Tenemos que saber eso, no solamente la persona que lava la ropa, la cocina, la que limpia, la que plancha. No, son también trabajadores domésticos los choferes que están a cargo o hacen el servicio a la familia, las amas de llave, las mucamas, lavanderas, las que planchan, las niñeras, ojo con esto, las niñeras, también las cocineras de las casas de familia y sus ayudantes, los jardineros en relación de dependencia y sus ayudantes, como así también las cuidadoras o cuidadores de enfermos, ancianos o personas con cierta capacidad. Ahora, vamos a saber el número de cotizantes y el aporte obrero patronal sobre el 60%, sobre lo que hoy estamos pagando o lo que se está pagando al personal doméstico. Actualmente en el IPS están cotizando 16.682 personas que trabajan en el servicio doméstico. El sueldo actual, ya lo dijimos, 1.267.000 guaraníes. ¿Cuánto debe aportar la patronal, o sea, el jefe de hogar, en el IPS por su personal doméstico? 209.143 guaraníes, que representa el 16,5%. Mientras que el empleado o la empleada doméstica tiene que aportar de su salario, de sus 1.267.000 guaraníes, 114.000 guaraníes. Ahora, ¿cuánto más se pagará de aprobarse la modificación de la ley 5407? Vamos a la siguiente placa. Por ejemplo, con el 100%, se aprueba, se promulga esto. Hay que empezar a pagarle 2.112.000 guaraníes, que es el salario mínimo legal vigente, que lastimosamente aquí en Paraguay es el techo, cuando debería ser el piso. El jornal diario es de 81.252 guaraníes. 8 horas. 8 horas, entiéndase, 8 horas. Y el pago por hora, en consecuencia, es de 10.156 guaraníes. Justamente al respecto, porque mucha gente dice, si en mi condición de hogar de familia, con mi esposa, tenemos 2 salarios mínimos, ¿cómo vamos a terminar pagando otro salario mínimo al personal doméstico? Y para eso justamente se establece esta posibilidad. Si tenés las condiciones, le pagás el mínimo legal vigente. Exactamente. Si no, contratás en forma diaria 1 o 2 veces por semana. Por supuesto, para si la no por día. O si no, por hora. En un día, 3 a 4 horas para el lavado, el planchado. Entonces tenés justamente 10.156 guaraníes por hora, 3 horas o 4 dependiendo de tu capacidad económica. O si no, por día. 2 o 3 días por semana, 4 dependiendo ya de lo que vos puedas pagar. Bueno, de ahí la posibilidad también de desdoblar ese salario piso, en este caso de los 2.112.000 guaraníes. Vamos a escuchar a Desiree Masi, quien decía y hablaba acerca de la necesidad de cumplir con las normas y por sobre todo con la Constitución Nacional, que establece que todos tenemos que ganar el salario mínimo. Estos sueldos mínimos diferenciados son discriminatorios y violan la Constitución, y todos sabemos eso, así que es el momento de iniciar el debate. Ahora vamos a conocer cuánto va a ser el aporte obrero patronal, si es que se promulga, se aprueba
y se promulga esta modificación de la ley 5407. Que va ahora a diputados, que fue la Cámara justamente que cambió y redujo al, creo que 60-70%. 70%. En el proyecto original. Vamos a ver qué reacción tiene ahora la Cámara Baja. Ahí está. Pago al IPS sobre el salario mínimo vigente. Sabemos, 2.112.000 guaraníes. ¿Cuánto va a ser ahora el aporte de la patronal, del contratante? 348.572. Tendrá que poner al IPS, además de pagar el mínimo. Mientras que el obrero, el empleado doméstico, tendrá que aportar 190.130 guaraníes. Convengamos que ese 190.130 se le descuenta al personal. Al personal, 9%. Claro, pero el 348 ya pone la patronal del bolsillo. Del bolsillo, lo que representa el 16,5%. Uno de los que defendió también esta iniciativa es el liberal Fernando Silva Facetti. La Constitución no solamente no hace discriminación, está en contra de la discriminación. Entonces, si trabaja, tiene derecho a un sueldo mínimo. Entonces, bueno, habrá que readaptar y establecer condiciones como en otros países se paga por hora y compañía. Entonces, eso nos va a forzar a readaptar nuestra legislación y nuestro modo de vida, ¿verdad? Porque existen todavía lastimosamente muchos casos de familias que tienen gente que no prácticamente desconocen los derechos de estas personas que tienen todas las garantías constitucionales y legales para ser protegidas por la ley. Mucha gente sostiene, y en parte tiene razón al decir que con esta modificación muchas personas del servicio doméstico van a perder sus puestos de trabajo. Y efectivamente, vale este dato, en el año 2015 unas 27.300 personas que prestaban servicios domésticos cotizaban en el Instituto de Previsión Social, Carlos Audiencia. Sí. Pero cuando entró en vigencia la ley 5407 que establece el pago del 60% sobre el mínimo, este número cayó abruptamente. 10.000 personas del servicio doméstico dejaron de cotizar, salieron del IPS. Y al no pagarse la totalidad, y esto es importante también, al no poder pagarse la totalidad del salario mínimo, el contratante, ya lo mencionábamos, podrá, por ejemplo, contratar por hora o por día al personal doméstico, que tendrá la posibilidad de también trabajar con otras familias. Claro, pero fíjate aquellas historias, por ejemplo, de mujeres que vienen del campo, del interior a Asunción a trabajar y que están bajo el régimen de cama adentro. Incluye techo y comida. Claro. En esos casos. Los que defienden este proyecto desde la Asociación de Empleadas Domésticas del Paraguay dicen: tendremos que llevar nuestro tupper, bueno, nuestro tupper, nuestra comida para el desayuno, el almuerzo, la merienda. Pero esas personas que mencionabas, cama adentro, ¿qué pasa? ¿Cuál va a ser el régimen, la negociación? ¿Cuál va a ser el régimen? Porque la patronal te va a decir: no te estoy pagando salario mínimo, por ende no me corresponde darte ni techo ni comida. Tenés que rebuscarte con algún departamento por acá cerca. Exactamente, pero al final entonces el gasto también para esa gente. ¿Sentido? Ahora, dicen también que 1,5 millones de paraguayos no ganan el salario mínimo. Pero fíjate nada más, gente que está vinculada al Estado, hay gente que no gana salario mínimo. Sí. Y cuando es el Estado que tiene que proteger, el que debe proteger y cuidar y hacer respetar la normativa, la Constitución que establece cualquier tipo de discriminación. Y si yo gano el mínimo, pero vos, Carlos, ganás por debajo del mínimo, hay una discriminación hacia tu persona. Bueno, ahora este proyecto pasa a la Cámara de Diputados, que requiere de 53 votos, votos que creo no va a alcanzar, para sostenerse en su posición de que se le pague solamente el 70% del salario mínimo a las empleadas o al personal doméstico. Esto va, y hay que ver qué posición toma también el Poder Ejecutivo si es que esto llega a aprobarse a nivel parlamentario. Claro, sí, si aprueba o termina vetando parcialmente la ley. Y esto es importante, Carlos, también. Evidentemente todos tienen que ganar, todos tienen el derecho, por una cuestión de equidad social, a acceder al salario mínimo vigente. Pero también, y lo principal en esta historia para el personal doméstico es el acceso al servicio médico del Instituto de Previsión Social, porque además del personal doméstico, su pareja puede inscribirse
puede tener seguro médico siempre y cuando esté desempleada esa pareja. También sus hijos, como también los padres mayores de 60 años. Pero dice, para la persona que trabaja en el servicio doméstico, dice, ¿voy a tener IPS si es que yo trabajo por hora o por día? Sí, puede tener. Supongamos que Carlos, yo, Marcelo, tengamos un personal doméstico que se nos trabaje por hora o por día, entonces hacemos la sumatoria mensual y de eso prorrateamos el porcentaje. Cada una de nuestras familias, y eso pagamos en nombre de esa persona que está trabajando en nuestras casas. Igual tiene que haber también una ley que reglamente, porque en el caso de que una persona trabaje... Ese aspecto, eso es lo que estaba comentando, todavía no está reglamentado y el IPS con el Ministerio del Trabajo tienen que trabajar en la reglamentación luego de que se promulgue, si es que se promulga esta normativa. En el caso de que una empleada, por ejemplo, trabaje en varios locales o en varias casas, ¿cómo va a ser para el prorrateo final del pago? Claro. Bueno, un tema que todavía va a dar mucho que hablar. Va a que generar debate todavía, pero convengamos, por una cuestión de equidad social. No, bien. Particularmente digo que corresponde que todos los paraguayos ganen el salario mínimo, ¿verdad? No, y de ahí hecho que sí. para arriba, y no tenerlo al salario mínimo como techo.